a ver ahí en la Biblia, en la palabra del Señor, Génesis capítulo 22, versículos 4 y 5. Dice la palabra: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a ver un poquito qué es la adoración bíblica, cómo es que Dios nos enseña en su palabra cómo es que tenemos que adorarlo. A veces la adoración pues implica orar, la adoración implica estar pendiente de su palabra, la adoración implica a veces agregarle a esa adoración algunas notas musicales. No siempre la adoración es sinónimo de cantar o de alabar a través de las canciones, de la música, sino que la adoración va mucho más allá, tiene que ver con esa entrega total de la persona. Capítulo 4 de Juan, versículos 21 al 24 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El tema aquí que queremos tocar en esta mañana no es solamente la oración, sino también la adoración. Esta adoración, que aunque el motivo es externo, tiene que ver con la parte interna de la persona. Está motivada o está impulsada por Dios, y el único objeto o objetivo es Dios. Y el objetivo es que Dios sea adorado, no por lo que me da, sino por lo que Él es. Él es Dios sobre todas las cosas. Por allá en Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el versículo 32, la Biblia me habla de unas personas que no quisieron reconocer a Dios como Dios, sino que se dejaron guiar por sus propios razonamientos, y su mente, dice la misma Biblia, fue entenebrecida. Y dice la misma Biblia que creyendo ser sabios se volvieron imbéciles. Y ese es el problema más grande, que el ser humano no reconozca a Dios por ser Dios. Él es Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Por eso Pablo ahí dice que esas personas que decidieron cambiar la gloria de Dios, del Dios incorruptible, porque la Biblia dice que es espíritu, lo decidieron cambiar por imágenes de hombres, por imágenes de cuadrúpedos, o sea, animales de cuatro patas, por imágenes de reptiles, de aves, y dejaron de honrar y glorificar al Dios que nos hizo a nosotros. Por ese motivo dice la misma Biblia y en ese pasaje, que Dios los abandonó a sus propias concupiscencias. Ya no decidieron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó que hicieran lo que quisieran. Por eso vamos como vamos, estamos en estos problemas tan grandes, porque cada día nosotros ponemos hasta en duda la existencia de Dios. El significado de la palabra adoración es postrarse delante, arrodillarse delante. Y a ese a quien yo me arrodillo es el que me creó a mí, el que me hizo a mí. La adoración tiene que ver con una actitud de todo el ser humano, su conciencia, sus emociones, su voluntad.
Y debido a que también es una acción que va internamente, también es una acción individual. Por eso los cristianos, no importa si no hay servicio de culto aquí en la iglesia, los cristianos adoramos a Dios constantemente y debe verse reflejado en nuestras actitudes. Y no solamente el día domingo que asistimos a la iglesia, sino todos los días o los 7 días de la semana. Cuando los cristianos se reúnen para hacer el culto, aunque estamos reunidos en grupo, la adoración mía me pertenece a mí, no a mi hermano, mi amigo que está al lado adorando también. Dios me ve a mí, así hayan montones. Y aún como parte de esta congregación tan linda, cada participante o cada miembro de esta congregación tiene que adorar a Dios de manera individual. Nadie responde por los demás, téngalo por seguro, en ese aspecto, en el aspecto de la adoración. Porque aunque la Biblia sí dice que yo también soy guarda de mi hermano, debo también velar por mi hermano. Pero en el aspecto de la adoración tiene que ser individual. Y para ir desarrollando este tema, primero, adorar es reconocer a Dios no por lo que me da, sino por lo que Él es. Porque puede ser que en este momento estoy lleno de deudas, de problemas, de conflictos, y yo le pido a Dios y quizás Dios no me responda lo que yo le pido. Pero yo no debo adorar al Señor por lo que Él me dé, porque lo mismo le pasó a Job. Job, más el diablo llegó y le dijo al Señor: ese te adora por todo lo que le has dado. Mire que es rico, que tiene hijos, que tiene esposa, que esto. Pero el Señor permitió que el diablo tocara su cuerpo, pero que no lo matara. Y sin embargo, Job llegó el momento en que aún con esa lepra que tenía encima, dijo: bueno, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, adorar es reconocer a Dios no por lo que me da, sino por lo que Él es. Adorar no es pedir, adorar es dar. Yo tengo toda mi mente, mi conciencia, mi voluntad, mis emociones, todas se las estoy dando al Señor. Es más, hasta mis actitudes con P y con C, porque con P tiene que ver con ese desarrollo mental de la persona que tiene todos esos talentos innatos que Dios se los dio, pero que también con eso tengo que adorar a Dios, y tengo que adorar a Dios con mis actitudes. Porque cuando yo me arrepiento, hay un cambio de mentalidad en mi vida, porque eso es lo que significa arrepentimiento. Y cuando hay un cambio de mentalidad, hay una conversión, que significa un cambio de actitud. No quiere decir con esto que todos los cristianos evangélicos seamos ya perfectos. Y a veces tenemos que someternos hasta el mismo juicio del mundo, de las personas. Y que Dios nos ayude, porque vamos en este camino de la perfección. Y aunque somos cristianos, leemos la Biblia, oramos, adoramos al Señor, a veces seguimos cometiendo algunos errores. No todos los del pasado, pero sí todavía algunos. Entonces, adorar a Dios implica reconocer la autoridad de Dios. Dice el Salmo 47:6: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y razón tiene el apóstol Pablo cuando le escribe a los de Roma, que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, porque es vuestro culto racional. Aquí yo no me puedo dejar manipular la mente. Quizás hay gente que ha hecho del evangelio un negocio y ha hecho hasta matar una cantidad de gente, pero no creo que nosotros tengamos la cabeza cuadrada para no ser tan inteligentes. Yo adoro a Dios con mis emociones y aún con mi razón y con mi inteligencia. La adoración en la Biblia
tiene mucho valor, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, porque es que en el Antiguo Testamento se adoraba llevando holocaustos, sacrificios, ofrendas, pero ahora en el Nuevo Testamento ese tabernáculo, ese templo soy yo. Ahora mi adoración viene desde lo más profundo de mi alma. Es una rendición del ser humano, y el principio de la Biblia es que adoremos. Y en el Antiguo Testamento lo hacían de una manera, en el Nuevo Testamento lo hacemos de otra manera. Y adorar es reverenciar, es un acto seguido de esa experiencia externa e interna para adorar al Señor. Es un reconocimiento, no es pedir, es darle el reconocimiento a Dios. Que yo me pueda levantar en las mañanas y decirle: Señor, gracias por tus innumerables misericordias. Adorar, en el verbo original del griego, es un verbo que suena hasta raro, se llama disque proskuneo, pero significa, o tiene el significado más o menos de ¿qué? De cuando uno llega a la casa y el perrito, de alguna manera, el perrito le lambe a uno la mano, y entonces el perrito llega y le hace a uno fiesta, y le hace esa reverencia, y el perrito está pendiente. Entonces eso significa más o menos ese verbo para adorar. El Salmo 95:2 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, porque la adoración a veces también le agregamos algunas notas musicales. Aclamémoslo con cánticos, dice la palabra. El Salmo 100 dice: cantad alegres habitantes de toda la tierra. Aquí no dice si son evangélicos o no son evangélicos, o pertenecen a una parte o a la otra. Dice: cantad alegres habitantes de toda la tierra, serví a Jehová. Quizás su Biblia que usted lea diga: serví a Yahvé, o servir a Yahweh, o servir al Señor. Serví a Jehová con alegría, vení ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo alabo al Señor no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Segundo, adorar es entrar en otra dimensión muy distinta a la que vivimos. Es una actitud externa. Cuando yo adoro, yo muestro esa actitud, pero que está motivada por mi parte espiritual. No se le olvide, mi hermano, que la Biblia dice que nosotros en este ser contenemos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros no sabíamos adorar a Dios. Aquí aprendimos a adorar a Dios en la Biblia. Entonces, nuestra parte espiritual es la que se comunica con Dios. Esa parte interna que tiene una comunicación con Dios, que aunque usted esté perdido, de pronto esté en el pecado, que de pronto, como dicen popularmente la gente, los pelos de gallina, que se le ponga grifa a la piel. ¿Por qué? Porque esa es la presencia de Dios, esa es la parte espiritual. Y por eso Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aunque aquí le aparece la palabra espíritu con E pequeña, no quiere decir que solamente es el espíritu, porque en este ser que es espíritu, alma y cuerpo, también está contenido esa parte espiritual que se conecta con Dios. Y por eso dice el Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad. O sea, esa parte espiritual tiene que estar conectada con Dios, porque es necesario que le adoren. En otra dimensión,
cuando adoramos eso. En el Oriente es muy común hablar del mentalismo, del poder mental. Es más, un señor llamado David Yong-Hee Cho, que es coreano, escribió un libro, dice, cómo adorar a Dios en la cuarta dimensión. Pero resulta de que lo que hizo él fue que él confundió el mentalismo con la fe. Y la fe no es mentalismo. La fe es algo muy distinto al mentalismo. Sin embargo, él lanzó una teoría no muy acreditada y no muy bienvenida por muchos cristianos, porque es que eso no es así, que aunque nosotros entramos en la dimensión del espíritu, yo no puedo aplicarle mentalismo a esta adoración que debe ser consciente, racional, que debe ser de lo más interno de mi alma. Entonces, Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el espíritu. Y nótese que ahí sí, la palabra espíritu aparece con E mayúscula, porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu Santo en el día del Señor. Bueno, aquí no sabemos cuál es el día del Señor, porque para el Señor todos los días son del Señor. O sea que lo que quiere más o menos dar a entender la Biblia es que Juan todos los días estaba metido en la presencia de Dios. Y dice, yo oí como de trompeta. Imagínese usted eso. Estaba metido en esa parte espiritual en el día del Señor, y cuando se está en esa armonía es cuando se puede escuchar la voz del Señor. Apocalipsis 4:2 dice, al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aclaro nuevamente, la palabra trono no es una silla. La palabra trono es el dominio de Dios en el universo. Él está sentado. Por eso algunos malinterpretan eso. No, ¿y quién era el que estaba sentado en el trono? Y si Dios es espíritu, ¿y en cuál trono si el trono no es una silla? Sin embargo, dice Apocalipsis 4:2, y yo al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Estaba en el espíritu. Situaciones vergonzosas. Lo que más le produce vergüenza cuando usted no reconoce a Dios, allá Dios lo manda, para que usted reconozca que Él es Dios sobre todas las cosas. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Oiga, gloria al Señor. Y a ellos hará conocer su pacto. Tercer punto, la adoración conlleva una profunda obediencia. Esa es la esencia de la adoración, la obediencia. Abraham iba a sacrificar a su hijo porque el Señor le pidió que lo sacrificara. Dios quiere que usted lo adore con lo que más le gusta a Dios. De pronto el hijo se estaba convirtiendo en un problema para Abraham. Y eso, cuando hay cosas que están por encima de la importancia que yo debo darle a Dios, eso se llama idolatría. Incluso ayer veíamos un tema que la misma obstinación también es idolatría. Y la obstinación tiene que ver con aquella parte de que yo me lleno de conflictos y me empecino y de ahí no me muevo. Pero Abraham, quizás su mismo hijo, se estaba convirtiendo en un problema para adorar al Señor, para reconocerlo. Por eso el Señor le pidió que sacrificara a su hijo. Sin embargo, Abraham, muy obediente, porque sabía quién era Dios y sabía de sus promesas, que Dios le había prometido que le iba a dar un hijo para que de ahí llegara una descendencia, fue obediente, sabiendo que Dios podía proveer el cordero para que lo adorara. Y así fue. Pero la clave de la adoración bíblica es la obediencia. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, y nótese que volvió a aparecer la palabra Espíritu con E mayúscula, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta mía es,
¿Quién lo está guiando a usted? ¿La religión? ¿Las tradiciones? ¿Quién lo está guiando? Sus propios conceptos. ¿Quién lo está guiando? Aquí dice que todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es un hijo de Dios. Filipenses 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuarto, dice: existe una manera correcta de adorar a Dios. En Juan 4, el Señor corrige a la mujer samaritana porque estaba adorando de una manera equivocada. Ella le estaba poniendo su adoración a un pozo. Y nosotros tenemos la verdad en nuestra vida, se llama Jesucristo. Por eso dice Juan 4:23: mas la hora viene y ahora es, ya es ahora, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Job capítulo 32 versículo 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces tenemos que permitir que toda esa parte espiritual de nosotros se goce en la presencia del Señor. Y tenemos que gozarnos en ese conocimiento, en esa verdad que nos saca de las dudas, y quebrantar nuestro corazón, si es necesario ir de rodillas ante el Señor, ante su presencia, y adorarlo y reconocer la necesidad que nosotros tenemos de Él. Ojalá el Señor en esta mañana te saque de dudas. No es como la mujer samaritana decía, es como Dios dice a través de su palabra. Y quinto, para terminar, vamos a mirar algunos ejemplos de personas que adoraron en la Biblia. Los reyes magos, dicen aquí. Mateo 2:11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oiga, postrándose dice: oro, incienso y mirra. Claro, ahí tenía apenas 2 añitos el niño. Ya el Señor creció, pero Él es el Rey del universo. Dice la palabra del Señor que por allá se escapó, Marcos 1:40, se escapó un leproso y fue y se arrodilló y le rogó al Señor. Y mire la actitud de este leproso: Señor, si tú quieres. Porque aquí la adoración no es que yo adore al Señor por lo que me da, porque qué felicidad. Y por eso muchos andan descarriados, porque le pidieron una mujer al Señor: Señor, la quiero así como diseñada en Photoshop, en Corel Draw, así. Y el Señor no se la dio porque le quería dar una mujer cristiana. Entonces se descarrió, se fue. Ay, es que el Señor, yo que le he sido fiel. No, es que aquí no adoramos al Señor por lo que nos dé, sino por lo que Él es. Marcos 5:22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Un principal. Qué bueno que los gobiernos, el mundo, reconociera que Jesucristo es Dios y que Él es el que puede mejor gobernar nuestras vidas. Entonces, yo creo en esta mañana que Dios puede a usted sanarlo de cualquier cosa si lo adora como es. Por allá en Juan 9:35, un ciego que fue sanado, dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallando le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor. Y mire lo que dice la Biblia: y le adoró. Y le adoró. Pablo y Silas, amarrados por allá en un cepo, en una cárcel, adoraron al Señor cantando. Y sus cantos no eran tan silenciosos como algunos creen. Gritaban, todos los de la cárcel se dieron cuenta. Pero el Señor ese día los liberó, porque la adoración me puede liberar a mí en esta mañana. Y yo creo en esta mañana, mi hermano, ya para concluir, ¿cómo estás adorando al Señor? Amigo que está escuchando,
¿Cómo estás adorando al Señor? ¿Lo estás